Vamos a tomar el hilado más oscuro y vamos a hacer ahora un anillo mágico, ¿sí? El anillo mágico, recuerden que es, pasamos el hilo, lo pasamos por entre el dedo, luego vamos a pasar, tomamos ese hilo, pasamos la aguja, tomamos hilo, giramos, volvemos a tomar lazada y hacemos un punto en ese arito. Ahora sí lo podemos soltar, que no se va a desarmar. Acá vamos a hacer 1, 2 y vamos a hacer 2 cadenas de altura, y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 12 medias varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Cerramos el arito y vamos a luego esconder con aguja lanera, hacer un nudito y esconder por dentro este hilo, ¿sí? Para que no se desarme el anillo mágico. Ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente punto de las cadenas, vamos a cerrar con un punto raso. Bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En la próxima vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3. Y vamos a hacer varetas. Vamos a hacer en este punto siguiente un grupo de 2 varetas juntas. Sería un aumento, ¿sí? Estas 3 cadenas las vamos a finalizar al final, cuando demos toda la vuelta. Y hacemos 2 varetas por cada punto de la vuelta anterior. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Y cuando finalicemos de hacer eso, les cuento cómo continuamos. Esto es parecido a lo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a tomar ahora, habiendo finalizado la segunda vuelta, vamos a tomar el color más claro. Vamos a incorporar el hilo. Bien. Cruzamos el hilo por detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es 1, 2, 3 cadenas de altura. Tomamos lazada, volvemos a entrar en el mismo punto y hacemos una vareta sin terminar. Otra vez volvemos y hacemos otra vareta sin terminar. Y ahora cerramos las 3 juntas y hacemos una cadena de separación. Y esto es lo que vamos a hacer punto por punto. Pasamos al punto siguiente. Si puedo, voy llevándome el hilo de la vuelta anterior. De esta vuelta, perdón. Hacemos una vareta sin terminar, volvemos a lazar en el mismo lugar, otra vareta sin terminar, una vez más, otra vareta sin terminar. Y ahora sí, cerramos las 3 juntas. Una cadena y seguimos al otro punto. Y esto es lo que vamos a hacer punto por punto, hasta que finalicemos toda esta vuelta, ¿sí? 3 varetas sin terminar y luego cerradas las 3 juntas. Otra vez más, paso al punto siguiente, sería este, y vamos a hacer una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar y otra vareta sin terminar. Y ahora tomo, esto me quedó mal, espera, la voy a desarmar.
Muy bien, y ahora sí cierro las 3 y hago una cadena, ¿sí? Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos hasta este lugar. Acá dimos toda la vuelta y vieron que empieza a tener un poco de vuelo. Entonces, en este último punto, bueno, quedan 2 puntos en la labor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto vamos a hacer una disminución. El último punto vamos a hacer una media vareta sin terminar en el primero y los otros 2, que serían para finalizar las 3 varetas sin terminar, las vamos a hacer en el otro punto que queda. Entonces vamos a hacer una disminución, ¿sí? Y ahora soltamos esto, cortamos el hilo, sacamos hacia arriba, vamos a tomar la aguja lanera, la vamos a enhebrar y vamos a finalizar en el punto del medio, ¿sí? Paso y vuelvo a pasar por el medio. Muy bien, ahí me quedo y cierro atrás, escondo los hilitos, hago nudo, ¿sí? Y escondo los hilos. Acá ya estaría finalizada la tercera vuelta. Entonces ahora tomamos la tapa, lo colocamos arriba y vemos cuánto nos falta. Bueno, no nos falta mucho, ¿sí? O sea, el punto que le vamos a hacer ahora va a ser un punto que no sea tan largo como la vareta. Entonces, vamos a hacer toda una vuelta de medias varetas, ¿sí? Vamos a tomar el color más oscuro y vamos a posicionarnos en esta parte, en el medio, en la cadena de separación que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos el hilo, pasamos la colita más pequeña por encima del otro para trabar el hilo y ahora vamos a hacer 2 cadenas de altura. Ahora vamos a hacer una cadena más y vamos a hacer al azar y hacer dentro de este mismo espacio una media vareta. Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta en los espacios de cadena de la vuelta anterior. Una cadena, una media vareta y pasamos al siguiente espacio. Una media vareta, una cadena y otra vez una media vareta. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Serían como unas V de medias varetas. Pasamos al siguiente punto, hacemos una media vareta y en el mismo lugar una cadena y una media vareta. Y así continuamos haciendo toda la vuelta. Muy bien. Y ahora hago esta vez y luego continúo haciéndolo y vuelvo cuando llegamos a esta parte. Cuando finalicemos esta vuelta, tomamos el color claro nuevamente, hacemos una cadena y vamos a hacer medios puntos. Vamos a comenzar ya a hacer la vuelta de la tapa. Medio punto por medio punto por los puntos que nos encontremos en cada lugar. Medio punto, cada punto que nos encontramos o cadena de separación, vamos a hacer un medio punto. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Vueltas de medio punto. Bueno, así que yo voy a realizar
esta vuelta de este color claro. Voy a realizar otra vuelta con el color más oscuro y continuamos haciendo el borde de la tapa. Yo continúo tejiendo, ¿sí? Vamos a hacer 2 vueltas del color más oscuro, terminamos esta completa, 2 del más oscuro y vuelvo y les muestro cómo va quedando en la tapa. Acá ya he realizado las 2 vueltas de el color más oscuro, y ahora lo que vamos a hacer para finalizar sería una vuelta del color más claro, ¿sí? Una vuelta de medios puntos. Bueno, ahora vamos a tomar, nos vamos a posicionar en cualquiera de los puntos. Vamos a pasamos el hilo por detrás y lo vamos a ir escondiendo, ¿sí? Y entonces hacemos un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y ya tendríamos finalizada la tapa. Y una vez finalizada la tapa, comenzamos a hacer la flor. Bien, un punto en cada punto. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y comenzamos a realizar la tapa. La rosa, ¿sí? Y aquí ya hemos finalizado la tapa. Quedó preciosa con una flor. Ahora lo que vamos a hacerle es esta rosa. Les muestro cómo quedó todo completo, ¿sí? Cómo lo vamos a cerrar. Muy bonito. Bien, queda muy bonito, ¿sí? Está precioso. Bueno, así quedó el tarrito. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la rosa, para lo cual vamos a elegir un color para hacer la rosa de nuestro agrado y un color verde para las hojitas. Con el color que vamos a realizar la rosa, yo estoy utilizando un hilado delgado para que la rosa salga más pequeña y vamos a levantar 25 cadenas de altura. Ahora levanto 1, 2 y 3 cadenas más. Tomo lazada y en la cuarta cadena me posiciono y hago otra vareta en el mismo lugar. Hago una cadena de separación y voy otra vez a hacer 2 varetas. Bien, ahora vamos a dejar un punto sin tejer en la aguja, pasamos al siguiente y volvemos a hacer lo mismo. 2 varetas en el mismo espacio, una cadena y vamos a hacer 2 varetas en el mismo lugar. Dejamos un punto sin tejer en la aguja y seguimos al siguiente. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta. Si nosotros queremos que la rosa nos quede más grande, utilizamos un hilado más grueso. En este caso, estaría mejor que lo pudiéramos hacer con un hilado delgado, ya que va a quedar más delicada la rosa, porque
no es tan grande el proyecto que hemos hecho, entonces va a quedar más delicada si es más pequeñita, ¿sí? Esto es lo que hacemos a lo largo de toda la vuelta y les muestro cuando finalizo cómo continuamos. Finalizada la vuelta, lo que vamos a hacer es una cadena de altura, giramos nuestro trabajo y lo que vamos a hacer es, en los espacios donde hay una cadena, vamos a hacer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 2 cadenas al aire y ahora en el mismo espacio otra vez 3 varetas más. 1, 2, y 3. En este espacio de vareta y vareta que quedó, ¿sí? Nos vamos a colocar envolviendo ese lugar y hacemos un medio punto. Y otra vez volvemos a tomar vareta, a tomar lazada y hacemos 3 varetas, dos cadenas y en el mismo espacio hacemos 3 varetas más. 2, 3. Muy bien. En este espacio entre medio de los grupos hacemos un medio punto. Otra vez. 3 varetas. Donde está la separación de 2 varetas, una cadena, 2 varetas, ahí vamos a hacer 3 varetas. 2 cadenas al aire y en el mismo lugar, otra vez otro grupo de 3 varetas. Estos serían los pétalos, ¿sí? Bien. Un medio punto y así continuamos todo hasta que lleguemos a hacer toda la tira completa. Una vez que hemos finalizado toda la tira, queda toda enroscada, está muy bien que quede así. Vamos ahora a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo con una hebra bastante larga porque con esto vamos a coser la rosa. Bien, hacemos un nudito y sacamos hacia arriba. Tomamos la aguja lanera, la enhebramos y comenzamos a coser esta rosa. ¿Cómo se cose esta rosa? Bueno, se va enrollando, ¿sí? Vamos enrollando hacia adentro, ¿sí? Así hacia adentro. La primera parte bien apretadita, ¿sí? Bien chiquitita, como si fuera el capullito, o sea, el pimpollo de la flor. Una vez que está así, la damos vuelta y comenzamos a pasar por todo el centro de la rosa. Bien, hacemos 2 puntaditas. Seguimos pasando. Pasamos, pasamos. Y mientras vamos haciendo esto, vamos dando unas puntaditas para que la flor no se desarme, ¿sí? Seguimos haciendo esto. Otra vez. Vamos dando unas puntaditas. Muy bien, seguimos. Vamos enroscando y vamos dando puntaditas. Pasamos por el centro de la flor y por los pétalos de afuera. Y así hasta que logremos coser toda la vuelta de la flor, ¿sí? Una vez que hemos cosido toda la rosa, por detrás queda así de preciosa. Bueno, ahora lo que vamos a buscar, ¿sí? Sería la
el color verde para realizar las hojitas. Vamos a hacer 3 hojitas. Para realizar estas hojitas vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico realizaremos la hoja. Vamos a hacer un punto en el arito. Bien. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas más, que serían nuestra primer vareta. Ahora tomamos lazada y hacemos con las 3 cadenas de altura 2 varetas, 3, 4, 5 y 6. Una cadena al aire. Y ahora vamos a lazar 2 veces y vamos a hacer una vareta doble. Hacemos una cadena de separación y otra vez volvemos haciendo el otro lado de la hojita con 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, cerramos el anillo. Vamos a las primeras de las 3 cadenas y hacemos un punto raso, cortamos el hilo, hacemos un nudito y ahora vamos a hacer un nudito y vamos a esconder este hilo del anillo mágico para que no se abra el arito. De estas hojitas vamos a hacer 2 más, necesitamos 3. Cuando realizo las otras les muestro cómo las cosemos a la rosa. Acá yo ya adelanté unos pasos, hice las otras 2 hojitas que faltaban, las cosí a la rosa y ahora les voy a mostrar cómo coser esta hojita a la rosa. La vamos a poner entre medio de los pétalos ahí, vamos a dar vuelta la labor y vamos a empezar a dar unas puntaditas. Una pequeña puntadita de acá y una pequeña puntadita de la hoja, ¿sí? De la rosa. De la rosa, una puntadita de la rosa, una pequeña puntadita de la hoja, ¿sí? Es un poquito, ¿no? Esto no va a ser fuerza, ¿sí? No es algo que tiene que tener una costura perfecta, sino es para sujetarlo y no tener que pegarlo, ¿sí? Si quieren, también todo esto, obvio, lo pueden pegar con silicona caliente. Pero yo muchas veces prefiero coserlo, entonces vamos a pasar el hilo por acá adentro, otra vez, para así cosemos el otro lado de la hojita. Pasamos un poquito por la rosa y un poco por el pétalo, por el pétalo de la flor, y así vamos cosiendo todo esto a la rosa. Una vez que finalizo de coser esto, les muestro cómo queda. Una vez que he cosido los 3 pétalos, lo que vamos a hacer es tomar la tapa, vamos a sacar esto y vamos a coser la rosa con unas puntaditas. Podemos hacerlo con hilo de coser o con un poquito de color rojo. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora les muestro. Lo que hice primero fue pasar el mismo color del hilo con el que tejí la rosa, lo pasé y voy a coser con eso un poquito. Le hago un nudito y lo sostengo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es posicionarlo en el medio más o menos y vamos a
¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar hacia el otro lado de ¿sí? No importa porque esto no se va a ver, ¿sí? Porque lo vamos a tener tapado, así que no pasa nada con que pasemos las puntadas, ¿sí? Vamos a pasar otra vez hacia afuera y vamos a tomar, no sé cómo mostrarles, así, creo que así está mejor, acá, ¿sí? Tomamos una puntadita de acá, de una parte de la rosa y volvemos a meternos adentro. Otra vez salimos hacia afuera, tomamos otra vez otro poquito de la rosa y vamos. Si no, tranquilamente esto lo pueden, ¿sí? Y así van haciendo puntaditas, cosiendo de esta manera hasta que esté completamente cosida. Un poquito, son unas pequeñas puntaditas, es para que no se despegue, o pueden pegarlo con silicona caliente. Cuando yo finalizo de coserlo unas puntaditas, les muestro cómo queda. Y aquí quedarían finalizados estos dos motivos para poder reciclar. Están muy bonitos, ¿sí? Muy bonitos están. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que puedan reciclar, ¿sí? Que puedan estar utilizando esos envases para poder guardar abalorios, cuentitas de madera, ganchitos para marcapuntos, agujas laneras, tijeras pequeñitas. O sea, está muy bonito para regalar, muy bonito para hacer. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y que puedan reciclar muchos de estos envases que tenemos en casa, cuando se termina alguna crema, cuando nos pueden regalar también, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. ¡Chao!